Abren sus Biblias, por favor, al Job capítulo 20. Vamos todavía sobre este mismo tipo de diálogo entre Job y sus amigos. Nuevamente, estamos tomando el tiempo para leer y ver lo que dicen. Están diciendo mucho de lo mismo que hemos visto. Entonces, por muchos de nosotros, mucho de lo que veremos es un recuerdo. ¿Ok? Yo les recuerdo que estamos al punto en el libro de que, casi se acaba la paciencia los unos con los otros. No están hablando con necesariamente contacto, como ya nada de delicadez uno al otro y pues palabras sazonadas de gracia, como miramos. Están hablando fuerte unos a otros y miraremos estos dos capítulos y en capítulo 22 comienza la última ronda de discusión Job con sus tres amigos. Cada uno va a hablar una vez más. Pero aquí en 20 seguimos. Les recuerdo, están tratando de discernir cosas que había pasado con un base espiritual. Y les recuerdo, juntaron una semana juntos sin hablar, pero hasta ahorita, de parte de los amigos de Job, no hay oración de su parte. Simplemente ellos están como desquitándose, haciendo su perspectiva a la situación conocida, pero en sí no están invocando a Dios. Luego, capítulo como 30 y tanto, 38, Dios entra y resuelve los asuntos, pero aquí estamos todavía en esta discusión. Vamos a orar y aquí entrar el texto, sí, que acompáñame. Señor, yo te pido, Señor, ayúdanos a tener entendimiento, ayúdanos a exprimir de tu palabra, mi Dios, y tener buena aplicación de ello. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Gracias que podemos reunir y así con la palabra, aquí con alabanzas y animarnos y edificarnos mutuamente y en esta fe común que tenemos, mi Dios, en tu Hijo Jesús, y que tu palabra, mi Dios, que es viva y eficaz, pues ministra nuestros corazones y vidas y espíritus en este tiempo, Señor. Gracias, mi Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí dice: respondió Zofar Namatita y dijo: por cierto, mis pensamientos me hacen responder, por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído, me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Eso fue versículos 1 a 3. Y cuando estamos evaluando la forma y cómo están respondiendo, él está como que quisiera haber visto el escenario, ¿no? Estamos leyendo lo que dijeron unos a otros, pero estaba el otro día, me vino a la imagen porque lo que dijo es como, dijo, me apresuro, ¿no? me hacen responder. Él estaba parece como ansioso de poder decir esto a Job, ¿no? Es un momento de Pero siguen en la misma cosa, siguen todavía en esto de que Job, andas mal. Job dice, pues no, en este asunto estoy bien. En este asunto estoy pues limpio. No que no tenía pecado alguno, no que dijo, ninguna persona puede como hacer frente a Dios. Miramos semana pasada su declaración tan fuerte y que yo sé que mi Redentor vive, ¿no? Y esta declaración fuerte de la fe en medio de tribulación que yo con mis ojos veré. Y no sé, yo casi imagino el escenario. Perdón, yo a veces estoy tratando de ver todos los amigos ahí sentados y Job está respondiendo, de Zofar está como mordiendo el labio, esperando el momento, mordiendo la lengua, esperando su momento de lanzar, ¿no?
Y dice, lo que estaba pensando, también dice, el espíritu de mi inteligencia o mi entendimiento. Es algo interesante porque ellos se consideran lo que están diciendo como consejo espiritual. ¿Ok? Y vemos un poco desde un principio estos conceptos de lidiar con personas que a lo mejor son convencidos de su equivocación, ¿no? A veces casi no vale discutir con ellos. El otro día venía saliendo de mi casa y venía gente caminando por la calle. Me sorprendió que paraban en la casa. A veces los dejo cuando sé que una casa está vacía, ¿no? Ahí enfrente ya estaban en la puerta de la casa y no hay nadie, les dejo. Ya dije que se ocupen un rato ahí en la casa vacía. Luego llegaron, dieron la vuelta. ¿Podemos dejar unos materiales? Dije, no, tenemos la palabra de verdad. Dije, ¿cómo? Pues la Biblia verdadera. Y así subí el pick-up y me fui. Cerré el cerco para que no se molestaba más. Digo, casi no vale entrar tanto porque están como convencidos de una decepción, de una cosa, una equivocación. Entonces, para no responder en frustración con ellos, ¿no? Dijo, pero Job ya no podía ir a ningún lado, estaba enfermo, ellos venían, ¿no? Dice en versículo 2 que venían versículo 2, capítulo 2, que venían para consolarle y le vieron, entendieron todo lo, diríamos, mal que había pasado con él. Y sentaba con él una semana en silencio. Y luego Job empieza a hablar y ellos sueltan. Y están ahora hablando con él. Y él dice, el espíritu de mi inteligencia. Porque uno de ellos también dijo, no, es que se me ha sido revelado esto por sueño, pero a lo mejor fue algo espiritual, pero no del espíritu de Dios, del otro espíritu. Y eso estamos viendo en primero, segundo, tercero de Juan, que hay otro espíritu que está operando en el mundo. Efesios 6 dice que no luchamos contra sangre y carne, aunque estamos en un mundo físico, la lucha en sí no es física, la lucha es espiritual. Y él dice, eso nos da la cierta indicación de que, en un sentido, como le dije hace una semana, están casi operando como agentes de Satanás más que amigos y para dar consolación a Job. Ellos están promoviendo lo que es el propósito del enemigo, porque está tratando de desanimarle a Job, en vez de consolar o animar y ayudarle. Y está algo difícil y necesitamos mucho discernimiento si vamos a lidiar, si Dios nos llama a lidiar con alguien que pues sí está bajo quiero decir engaño, o está aplicando, porque ellos según están aplicando verdades de Dios. Y hay que ser sabio. Tenemos guía por la palabra, nos dirigimos por la palabra completa, palabras en gracia, recibir, pero a la vez hay veces que Pablo anima a Timoteo de que ni se meta en discusiones que no valen la pena discutir, ¿no? Mejor deja porque no llega al bien. Normalmente, esta discusión, si estamos viendo, pues una semana sentados, pero empiezan a hablar. Estamos nosotros tomando semanas, hasta meses, estudiar el libro de Job. Pero esta conversación puede haber sido en cuestión de un día larga. Un día. Si pongas a leer Job, pues lo terminas de leer en un día. Y Sofar sigue. Dice aquí en versículo 4. Dices, ¿no sabes esto? Así fue siempre. Desde el tiempo en que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve
y el gozo del impío por un momento. Paramos un momento ahí porque varias veces Job no Job, los amigos de Job hablan por general. Dicen, no saben que es siempre así. Es todo el tiempo. Hablan como, o sea, generaliza las cosas. Una regla de Dios, ¿no? Es que, pues los malos no duran. ¿No sabes esto? Algo interesante es que lo dicen y lo describen, pero presentan poco evidencia actual sobre ello. Sí, quisiera que Job diría, ok, dame un ejemplo. Y muchas veces cuando alguien está bajo un engaño, dice, ok, dame un ejemplo. Cuando han creído una doctrina errónea, no hay tanto ejemplo de ello. Es simplemente un decir, es un dicho, pues así es. Ok, ¿cómo? Dame un ejemplo, muéstrame. No presentan tanta evidencia de lo que ellos van a decir, están hablando en general. Generaliza un concepto y le está aplicándole en vez de discernir la situación, está aplicándole a una situación que requiere discernimiento. Y es lo que él dice, así es la cosa, sin dar nuevamente evidencia de ello, es que la alegría de los malos es breve, ¿no? Y si gozan el impío, pues es por el momento. Y ellos están hablando de términos terrenales en la vida, es breve, ¿no? Y Job responde esto, dice, seguimos leyendo aquí, en versículo 6, dice, aunque subiera su altivez hasta el cielo, su cabeza tocará las nubes como su estéricol, y después ya sabe lo que es, perecerá para siempre, ¿no? Los que lo hubiera visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño volará, no será hallado, se dispersará como visión nocturna, el ojo le veía, nunca más le verá, y ni su lugar conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó, y sus huesos están llenos de su juventud, mas con el polvo yacerán. Y describe, dice, no, pues no importa si llega a lo sumo, desaparece. Hay un poquito de problema con esto, ¿no? Y Job va a preguntar, me adelanto un poquito, pero Job dice, ¿no han visto alguien que está mal, que vive una vida larga? Alguien que no sigue a Dios, pero ha tenido éxito. Que ha durado, ¿no? Desafortunadamente podemos ver en el mundo a los más altos niveles de éxito y al nivel, según la medida del mundo, vemos corrupción, vemos gente que no está siguiendo a Dios. Si eso fuera así, cada líder del mundo sería gente cristiana y simplemente no es así. ¿Verdad? Entonces, si hay unas batallas en su filosofía. Si uno anda mal. Y sí, si anda mal, pues claro, hay muchos casos de que cuando alguien anda mal, anda como dice, del impío o o si quiere decir malvado, o de los malos, por su maldad están descubiertos y se derriben, ¿no? Lo vemos en ciertas cosas. Aquí en México, ¿cuántos se involucran con el narcotraficando y es una vida contada, ¿no? O sea, no son muchos que duran mucho tiempo en ello. Pero a otro nivel vemos en otras ruedas, en otros círculos que, o sea, éxito al amor en otra carrera, pero no es una persona buena, son personas malos,
personas impíos, personas que no siguen a Dios, pero sí tienen cierto éxito y duran tiempo. Entonces se está aplicando, pero no puede dar está describiéndole su idea, pero no está dando, ejemplo de ello. Entonces vamos a seguir todavía más en lo que dice, si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino lo que detenía en su paladar, su comida se no puedo hablar, perdón, mudará en sus entrañas, y él y aspidez será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará, y su vientre las sacará Dios. Veneno de aspidez chupará, y la matará lengua de víboras. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes del miel, de leche. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará ni gozará, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, y robó casas que no los edificó. Sigue describiendo la idea de atrás de estos malos, estos impíos que dice, a lo mejor están disfrutando una cosa, pero no va a durar. En un lado está diciendo cosas que sí tienen cierto sentido, ¿no? Y cómo nos encantaría ver esto cada vez que si alguien está mal, que no tenga éxito, ¿no? Y que hay juicio por ellos sobre este mundo, pero no siempre lo veremos en esta vida. Sí lo veremos en el juicio final, ¿no? Dios no es burlado, y cuando dice así es en referencia de que Dios iba a juzgar y va a tener las cosas. Al final sabemos dónde terminan las cosas. Y vemos que en esta vida, más bien el juicio está sobre la casa de Dios. Nos juzga, nos purifica y nos remueve lo que está mal para estar bien con Él y andar bien por Él. Y si vemos ahí también, no es tan sutil, pero está diciendo que ellos, aquí Sofar trata de aplicar una acusación contra Job. Lo vemos en 19, básicamente lo dice, quebrantó y desamparó a los pobres y robó casas y no las edificó. Está diciendo que Job aprovechó de otras personas. Job había robado lo que él tenía, está tratando como aplicar, a ver si es esto, ¿no? Job, ya quitaste cosas que no eran tuyas, robaste, aprovechaste, ¿no? En vez de ayudar a los pobres, los extorsionó. Tomó lo que a ti no te pertenecía, ¿no? Eso es lo que está tratando de decir, porque obviamente está aplicando, está hablando con Job, tratando de mostrar qué tan malo es él. Entonces seguimos aquí, dice, por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, no salvará nada de lo que codiciaba, no quedó nada que no comiese, por tanto su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia parecerá estrechez, y la mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiera a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, y la hará volver sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro, el arco de bronce le atravesará, la saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrá terrores, todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros, fuego
no atizado los consumirá, y devorará lo que quede en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad, y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío, y la heredad que Dios le señala por su palabra. Ahora, está básicamente diciendo la dispersión de los bienes del malo. O sea, el malo junta las cosas y Dios lo hace desaparecer. Para hacer resumen, ¿no? No van a disfrutar. ¿Qué le pasó a Job en capítulo 1? Venían y tomaron sus rebaños, venían y quemaron sus campos, venían y llevaron sus ganados. Ya lidiaban como que ya mató, y por eso mataron a sus hijos. Y él está diciendo, Job, se te fueron quitados porque tú los robaste, ¿no? Job, pues no. Y él está diciendo, la evidencia de que estás mal es porque a los malos no se queden con las cosas que ganaron por maldad. Pues según Sofar. Esto no estamos diciendo que es una verdad bíblica. Él está presentando su perspectiva a la situación. Y según él, si el malo por usura o por aprovechar de otros o robar, obtenga algo, ¿no? Dios no le permite que lo disfrute. Bueno fuera. Bueno fuera, ¿no? Entonces, y él está acusándole a Job de esto. Y dice, el temor que tú tienes es evidencia de que estás mal. Y vuelvo a decir, ellos están nada más viendo, te pasó algo mal, es porque tú andas mal. Ya, repetidamente, buscamos que Dios nos da discernimiento de cada situación, ¿no? Nuevamente, si nuestras vidas están puestas en sus manos y algo sucede que sorpresa a nosotros o que no tenemos control, recuerda una cosa. Cuando tú no tienes control, ¿ha perdido control Dios? No. Pablo diría en ninguna manera. Dios todavía tiene el control. O cuando tú eres sorprendido por algo, está sorprendido Dios de que eso sucedió. No. Por eso el ánimo que debe de quedar bien claro con nosotros es, vemos la lucha que ellos tienen, pero nosotros, gracias a Dios, por la obra completa de Jesús, que tenemos el acceso hacia Dios en medio de tribulación, en medio de estas dificultades donde hay que buscar sentido de las cosas. Porque Dios, cuando buscamos a Jesús, nos da una perspectiva celestial, donde medimos y pesamos más las cosas espirituales y eternas, más que las cosas terrenales. Obviamente, cuando estamos operando en Dios, cosas que hacemos no va a tener sentido. Les recuerdo que a veces va a cambiar a lo mejor dirección de nuestras vidas. Dices, pues ¿por qué? ¿No? Pues el mundo dice gana más, y si hago esto en obediencia a Dios voy a ganar menos. Pero si es en obediencia a Dios, va a estar bien. Me viene a la mente entonces hablando con un hermano que quería ir a servir en un viaje misionero y trabajaba en construcción, y estaba explicando a sus compañeros del trabajo que iba a ir a trabajar. Entonces dijeron, ¿te van a pagar para ir? No, yo estoy pagando para ir a trabajar. Bueno, ¿no? ¿Cuántos ya llega el sábado para cobrar y llega y te cobran a ti por el trabajo que habías hecho toda la semana? Dices, no, yo cobro a ellos. No, ese es el sentido humano, pero en Dios a veces cosas voltean. Y dijo, ¿cómo le explico a ellos? Dije, va a estar difícil si ellos no entienden cosas espirituales. Como que ir a trabajar y lo estás
dándole al Señor, ¿no? Y sí, fue interesante nada más la perspectiva de esto. Entonces, él soltó, ya salió, de que Zofar está mostrando a Job que ya perdió todas sus cosas, porque uno de dos, anda mal, que a lo mejor es porque lo robó. Es su filosofía, su doctrina aquí es de que Job, por robar, por eso los perdió. Porque no si los hubiera obtenido de una forma honesta, Dios permite que se quede con ello. Y vuelvo a las palabras de Job que dijo, Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Jehová. Y si es una gran equivocación, a veces pensamos, es que Dios me da, ese es mío, no, todo es de Él. Y respondemos hasta con nuestros bienes y nuestra vida, todo, y si todo es de Él, le debemos honrarle en todo, ¿verdad? Y es una idea, nuevamente, como estaba diciendo, equivocado cuando, es mío y yo te presto, Dios, o yo te doy una cierta parte, ¿no? ¿Quién tiene control de la vida en esto? Pues uno mismo. Pero cuando damos cuenta que estamos sometidos a Dios y que todo es de Él, con más libertad podemos soltar las cosas a Dios, que ni nuestra vida pertenece a nosotros mismos, porque hemos sido comprados por precio en Cristo Jesús. Hemos sido redimidos completamente y dado vida nueva que se halla en Jesús, ¿no? Ahora, moviéndonos al versículo 21, a ver cómo Job responde a Zofar aquí. Entonces respondió Job y dijo, oíd atentamente a mi palabra, y sé esto, el consuelo que me des, tolerarme, y yo hablaré, y después de que haya hablado, escarnecer, ¿no? Burla si quiere. Dice, oídme atentamente, dice, de una vez pon atención, porque cuántas vueltas vamos que Job, sus amigos están acusando, Job está usando la misma defensa, está diciendo, no me está escuchando, ¿no? No me están escuchando, dice, pon atención de una vez, oídme atentamente, ¿no? Déjame decirlo, y si siempre no quieren escuchar, burla, escarnecer, pues sígale entonces, ya. Pero primero escuchen bien, como Job está como asombrado que de tantas vueltas que todavía como que no captan la onda o la idea de lo que él quiere decir, ¿no? Y luego dice, perforando unos del argumento de Zofar, dicen 4, dice, ¿acaso me quejo yo de algún hombre o porque no se ha de angustiar, o porque no se ha de angustiar mi espíritu? Paramos ahí en 4, dice, ok, no estoy viendo las cosas tan solo terrenales, está tratando de mirar las cosas espirituales. No miramos eso en 19 cuando dice, yo sé que mi Redentor vive, yo lo veré a Él y la esperanza que tenía ahí, como brotó ahí la fe. Y además explica, dice, ¿a poco no puedo angustiar mi espíritu? Obviamente perdió todo. Si nosotros perdimos unas cosas, pues ahí lo sentimos. Él perdió todo. Su forma, básicamente perdió todos sus ahorros, perdió toda su forma de ganar, pero luego perdió sus hijos y luego perdió su salud y luego está aquí, parece que ya perdió sus amigos también. Dice, pues yo tengo de qué angustiar un poco, ¿no? No es que sin razón que está, digamos, aguitado, digamos, triste, ¿no? ¿Cuántos no pasarían por una angustia así, perdiendo un ser querido? Dice en versículo 6,
no, 5, perdón, miradme y espantaos, poned la mano sobre la boca. Aun yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro. El temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos? Y se envejecen y aún crecen en riquezas. Ahí viene con su pregunta respondiendo. Dice que los malos ya no tendrán éxito. Dice, ok, ¿a poco no conoce uno que está mal y llega a una edad grande? Vive una vida larga. Dice, entonces no es una regla tan exacta, ¿no? Que se puede aplicar en cada caso. Si ves unos casos de que va en contra de esta doctrina, ¿no? Dice, ¿por qué viven los impíos? Y se envejecen y aún crecen en riqueza. Dice en versículo 8, dice, su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engrandan y no fallan, y paran sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando al son de tamboril y de citaram, saltan y se regocijan al son de la flauta, pasan sus días en prosperidad y en paz, descienden al Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no quedemos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le servamos? ¿Y qué nos aprovechará que oiremos a Él? Y aquí su bien no está en el mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Demuestra una persona, dice, yo no quiero nada que ver con Dios, pero tienen vida larga, ellos dicen pues hijos o perdió sus hijos, dice, todo le va bien, pero según están rechazando a Dios. Bien, pero bien conforme a qué? Una medida del mundo, una medida según riqueza y así. El éxito según el mundo. El éxito según el mundo no es el éxito según Dios. El éxito según Dios es que creemos en Jesús y le seguimos con todo el corazón. Y dice, ok, según dices esto, pero yo veo el opuesto. O sea, básicamente derribando el argumento de Zofar. Entonces podemos ver que él podemos ver que él estaba tratando de entender lo que ellos dicen, pero hacerles saber que su doctrina estaba mal, ¿no? Y nuevamente es difícil cuando una persona está muy convencido de una equivocación. No sé si le había tocado hablar o platicar o tratar de convencer a una persona de algo y están convencidos de una equivocación, ¿no? A lo mejor no lo está haciéndole por mala onda, simplemente están decepcionados, no decepcionados, sino bajo decepción. Y dice, no solamente esto, dice, ok, entonces a su argumento, los malos no tengan éxito, pero ¿qué tal según la medida que está diciendo que hay malos que tienen éxito? O sea, y además va a hablar de los justos que sufran. Dice aquí en versículo 17, dice, oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Dice, pues pasa, pero no lo suficiente, ¿no? Dice, serán como la paja delante del viento y como el tamo se arrebata el torbellino.
Dios guardará para los hijos de ellos su violencia y le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto y beberá la ira del Todopoderoso. ¿Qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? Job está diciendo, sí, el malo a veces tiene éxito, pero para el juicio de Dios, ¿no? No está ignorando no está negando el hecho de que Dios está contra la maldad, que Dios está en contra el impío, el pecado. Y sigue diciendo aquí en versículo 22, dice, ¿enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados del tuétano. Y otro morirá en amargura y ánimo, sin haber comido jamás con gusto. Dice en versículo 26, dice, igualmente yacerán ellos en polvo y gusanos los cubrirán. Él está tratando de hacerle saber a Zofar de que Dios está en control de todo. Zofar no discutiría este asunto, pero él está mostrando el error de su pensar, de su filosofía, o doctrina, o teología, si quiere ponerlo de esta forma. De que si los malos solamente les pasa mal, porque hay malos que tienen éxito y hay buenos que también que están sufriendo. Un malo que muere, pero en una casa llena, el impío que muere y solo. Digo, un justo, pero muere solo. Dice, cuando esto pasa, dice, esto no concuerda con su doctrina, no concuerda con su teología. Y ¿sabes lo que me gusta? Lo que los quiero animar en esto, porque parece que los amigos de Job estaban encerrándose en ciertas teologías y no dejándose ser flexible o abrir su entendimiento. Lo que es hermoso es que nosotros no tenemos que cerrarnos bajo un reglamento o filosofía, o sea, o teología que no sea bíblico. Yo percibo las cosas así tienen que ser. Y luego encontramos algo que va en contra de nuestra percepción. En vez de cerrarnos y ignorarlo, podemos recibirlo, llegar a la palabra, pedir Dios discernimiento, decir, ok, pues bueno. Llegamos a decir esto, estoy equivocado yo, estás equivocado tú, Dios, ¿no? ¿Cuándo es equivocado Dios? Pues nunca. Jamás se equivoca. Más bien podemos nosotros recibir, ok Dios, pues aquí es tu palabra, ¿no? Y por eso me encanta que ya tenemos en el Nuevo Testamento de esta dirección, instruyéndonos que va a haber sufrimiento, que va a haber persecución, que no siempre es fácil en la vida, pero tenemos Dios con nosotros, nos va a guiar a lugares difíciles, pero va a estar con nosotros en medio de ellos y podemos clamar y pedir entendimiento, pedir dirección. Pienso, ¿no? En la cultura en que vivimos, a veces resisto hasta hablar mucho de María, pero me encanta la fe de María. Cuando Dios le dijo algo que es físicamente imposible, ella dijo, ok, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Cómo puede ser? Cuando el sacerdote, ¿no? El primo, Zacarías dijo, ¿cómo puede ser? Como burlando de Dios, y Dios le dijo, entonces tú no vas a hablar hasta que nazca el niño. Y a María respondió pues con fe diciendo, ok, no tiene sentido, pero ¿cómo lo quieres hacer, Dios? ¿No? Nosotros podemos
ser corregidos por Dios. Es importante de poder recibir esta instrucción y ser flexible en Dios, pero guiados por la palabra, ¿no? No siempre tiene que tener sentido a nosotros para que lo seguimos o que lo obedecemos a Dios. Seguimos aquí el versículo 27, dice, he aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. ¿Por qué decís que hay de la casa de la príncipe y que de la tienda de morada de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos? ¿No habéis conocido su respuesta? ¿Que el malo es preservado en el día de destrucción? ¿Guardado será en el día de la ira? ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? ¿Por qué llevado será a los sepulcros? Y sobre sus tumultos estarán velando. Los terrones del valle serán dulces y tras de él será llevado todo el hombre. Antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Job está viendo el error de su razonamiento. Dice, oye, ¿por qué venían todo el camino nada más para reprenderme a mí cuando hubo suficientes malos y no los quisiste reprenderles a ellos, ¿no? ¿Por qué vienes contra mí, no? Con estas cosas. Pero, dice, ¿por qué no explicaste a ellos que el malo está guardado por el día de juicio, por la ira de Dios, ¿no? Leemos los proverbios y vemos, pues así sucederá, ¿no? Puede ser frustrante ver cuando un malo ya tiene éxito en la vida. Si según la filosofía o la teología de los amigos de Job, ninguna persona malo tendría éxito en la vida. Pero simplemente no es cierto, ¿no? Pero nosotros no tenemos que desanimarnos por ello y podemos confiar en Dios, sabiendo que Él está en control de todas las cosas. Y sí, Job está, si quiere decir, no, ya ha pasado de estar confundido de los amigos, está más bien asombrado por las perspectivas en que están aferrando. Pero nuevamente, nuestra confianza, nuestra esperanza no es para recibir recompensa tan solo en esta vida. Tenemos la vida eterna ya desde el momento que nosotros creemos en Jesús y andamos en la vida eterna. Se completa cuando estamos en su presencia cada a cada. Y vivamos por ese momento y tesoramos y guardamos ahí en el cielo. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Según Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 7. Entonces no tenemos que guardar todo aquí. Si algo no nos sale ¿va? Aquí en esta vida, pero si estamos siguiendo a Jesús, Dios usa esto para nuestro bien. Por eso ya nos encanta versículos como Romanos 8:28, que todo sirve por bien. No dice que solamente buenas cosas pasen, pero todo sirve por bien, para moldearnos a la imagen de Jesús y estar en la presencia de Dios. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Esa es la esperanza que yo quiero gritar a las páginas cuando están discutiendo. ¡Ey! ¿No? Lo tienen equivocado, ¿no? Es como, no sé, siento como ver la película cuando parte de la película te revela quién es el malo, pero luego está con los otros, está como, ¡oh, fue él, ¿no? No sé cuáles tipos aquí son los que gritan a la tele cuando están viendo una película, ¿no? Pero, ¡oh, no! Y ya entra ahí y dice, no, es él, ¿no? Pero ellos no han visto el escenario, ¿no?
Ellos no saben lo que pasó en capítulos 1 y 2 y gracias a Dios que Él nos ha revelado. Pero lo bueno es que Él que está en control de todo, nosotros estamos en Él. Y nos sometemos y creemos y seguimos a Él. Así que no tenemos que preocupar. Más bien echamos las cargas a Él porque tiene que cuidado de nosotros. Pasa una cosa, ok Dios, a mí no me gusta, pero tú estás haciendo algo. Yo no entiendo Dios, pero tú sí, así que guíenme en ello. Y cuando esta es nuestra actitud, veremos la mano de Dios obrando en muchas otras formas. Veremos lo que Él está haciendo, aun cuando no nos gusta lo que está pasando, ¿no? Y nos da la fe y la esperanza en ello. Pues vamos a orar y ya por la otra semana seguir la última ronda de respuestas y palabras de los amigos de Job. Dios, sí te damos las gracias, mi Dios. Y yo te pido, Señor, porque aquí en este salón se presentan muchas diferentes situaciones en la vida. Pido que nos consueles y nos aconsejas en cada cosa que está pasando, mi Dios. Danos dirección directamente de ti, Señor. Danos hambre y sed de tu palabra, danos entendimiento de tu voluntad, de tu palabra, que tu Espíritu que esté en nosotros nos dirige en esto, Señor. Y ayúdanos, si nos mueve, nos ponga para aconsejar, para animar, pues tener discernimiento, mi Dios, que podemos tomar de recurso tuyo, mi Dios, y no de nosotros mismos. Y que no aferramos a nuestra perspectiva de las cosas, sino aferramos a ti, Señor, y dejamos que tú nos moldea. Gracias por tu voluntad buena y perfecta y todo lo que estás haciendo. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén.